Buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos al maestro Alan Rodríguez Cervantes con el tema los videojuegos, sus paralelismos con el cine y las implicaciones que tienen en la salud. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y pues es un honor tenerlo usted aquí. Ya vimos el currículum tan amplio que tiene y pues sea bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, cabe mencionar que es maestro en psicoterapia, psicoanalítico y licenciado en psicología con la especialidad en terapia cognitivo-conductual y licenciado en comunicación y medios con la especialidad en producción cinematográfica y fotografía antropológica. Aparte, tiene diplomados en entrenamiento cognitivo-conductual para la práctica psicoterapéutica, fotografía en el INAH, realización y producción cinematográfica, cine y realización de cine documental. Cuenta con talleres tales como regularización y protección técnica legal de patrimonio cultural materia, catalogación y digitalización de acervos patrimoniales, así como fotografía antropológica. Agrego también que tiene certificaciones en la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal y constancias en capacitación en atención psicológica virtual para los grupos vulnerables en crisis para la pandemia COVID-19, salud mental durante la pandemia COVID-19, nociones de programación neurolingüística, entre otros. Y su trayectoria ha pasado por consultor educativo, fotográfico y productor audiovisual, registro audiovisual de ciclos de conferencia, integrante de proyectos, psicólogo de apoyo en etapas, psicólogo docente, ponente, comité organizador, director de cortometraje, director de spot, expositor, director de cámaras, editor y productor, participante en cortometraje, director y editor de cortometraje, participante de proyectos, sonista en film, guión seleccionado, film participante, entre otros. Y actualmente se encuentra en el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. Muchísimo, pero maestro, pues de nuevo bienvenido. Y por ejemplo, eso de mencionar que los videojuegos tienen un paralelismo con el cine, ¿cómo se puede dar un concepto sobre eso para tener una amplia, el concepto pues? Claro, primero reitero, agradezco la invitación que me hacen, es un gusto y un honor estar participando en su programa. Vamos a tratar de que pues, se vuelva, digamos, algo ameno de platicar y que deje alguna significancia para su audiencia. En ese sentido, los paralelismos, tendríamos que hablar de cómo nacen uno y otro, ¿no? Originalmente, por ejemplo, el cine nace como una cuestión documental. Lo primero que se hace es una documentación de la vida diaria y de ahí se proyecta por los hermanos Lumière esta situación del tren, ¿no? Y cómo llega a una estación. Mientras que los videojuegos nacen como por una cuestión de entretenimiento, pero era una búsqueda exploratoria de cómo manipular en ese entonces las computadoras. Tenemos dos disputas, digamos, dos juegos que se disputan. El primero en la historia, uno de ellos es el de Bertie, de Big Game, que era una computadora gigantesca y lo único que hacía era que pudieras jugar gato, ¿no? Y como era una interacción específicamente con la inteligencia artificial, se pelea, digamos, si es un videojuego o no, porque pues el esquema y cómo argumentarlo es muy grande. Y el segundo, que es en 1958, que era tenis para dos, era con un osciloscopio y alguien movía las manijas y hacía la simulación como de que estaban jugando tenis. Justamente entonces ambos surgen primero, digamos, con una función secundaria. Uno era documentar la vida y el otro era como una función no necesaria para diversión, sino en aparatos que no estaban hechos para eso, pero que les pudieron dar
esa dimensión. Y después nace, ya ahora sí, con un paralelismo de contar historias, ¿no? Tú, por ejemplo, empiezas a ver cuestiones cinematográficas de historia narrativa, cuando los mismos Lumière empiezan a grabar obras de teatro y demás que tienen esto del viaje a la luna y así, mientras que en los videojuegos tú vas teniendo como por ejemplo las historias de Mario Bros, ¿no? De cómo tienes que llegar y rescatar a una princesa, y esto va pues aumentando y aumentando y aumentando. Primero teníamos solo textos que te decían vas a ser a lo mejor un caballero y demás, y no te contaban nada más, ¿no? Tenías el solo texto y de qué ibas a hacer, pero eventualmente fueron cambiando estas narrativas y ya fueron integrando como cositas cinematográficas para darte, pues, como jugador un estímulo a que siguieras jugando para ver el resto de la historia. Por ejemplo, Mario Bros. Se hizo película, ¿no? Sí, Mario Bros. Tiene esa situación de que se hizo película 2 veces. En algún momento primero no pegó, tenemos una película espantosa de los 90s que se hizo primero pensando en la gente que jugaba el juego, ¿sí? O sea, como, juega el juego, va a pegar, ¿no? Y porque estaba Mario Bros. En ese momento muy vigente. Pero pues como no se pensó en la historia del juego, sino en hacer algo nada más con los personajes, bueno, no funcionó muy bien. Y en la actualidad tenemos una nueva versión, ahora sí con Mario, siendo Mario representado por el mismo personaje y siguiendo tal cual la historia del juego, ¿no? Donde Bowser ocupa, secuestra a la princesa y se lo lleva. Bueno, ahora bien, ya que nos habla un poquito de el cine, ahora, ¿cuáles serían las implicaciones que tienen en la salud mental? ¿Cuáles implicaciones tendría el cine o los videojuegos? Los videojuegos. Los videojuegos. Bueno, son distintas cosas, ¿no? Por un lado podríamos tener, digamos, como pro, la situación de que te mantienen focalizado, ¿no? Y tú, por ejemplo, estás buscando tener metas en la vida. En los videojuegos es igual, vas cumpliendo metas, esto se genera un estímulo y quieres seguir creciendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También te pueden servir, por ejemplo, para canalizar la ansiedad o el estrés de manera adecuada. Tú puedes llegar de un día largo de oficina y demás, ponerte a jugar y descansas, ¿no? Caso de los niños que llegan igual de la escuela, bien controlado, pueden canalizar ahí. Misma situación a lo mejor con la ira, con la frustración y demás, pues tenemos juegos de pelea, juegos de disparos que se pueden usar de esa forma. Pero por otro lado, en cuanto a los contras, pues tú tendrías gente que justamente con la situación de la violencia pues la atenúa, ¿no? Empieza a perder el margen entre qué es real y qué no es real, y de repente tenemos a lo mejor réplicas de ello, ¿no? En la vida real, sacan lo que es lo del juego a situaciones reales. También tenemos condiciones que se pueden generar para una adicción, por ejemplo. El número de uso de horas empieza a desplazar otras actividades por permanecer en el estímulo del videojuego, y que me vengan ahorita a la mente lo que tiene que ver a lo mejor con la falta de sueño, ¿no? O sea, por la misma adicción empiezas a dejar esta situación incluso de dormir o de comer por estar jugando. Anteriormente había los juegos que tenían pausa y ibas a comer y poder regresar, pero ahora con los juegos en línea es imposible hacer eso, entonces serían algunas de las Sí, por ejemplo, ahorita mencionó que se debe de controlar, ya sea los niños o uno que si es que llega a casa y quiere jugar, más o menos, ¿qué sugiere usted que a los niños o los jóvenes tengan un horario especial para los videojuegos y cuánto tiempo tendrían que estar en esa actividad? Bueno, como digamos que existe una regla para determinar el tiempo, no, pero no podría ser algo que por ejemplo, si tiene actividades productivas que hacer, si nosotros como padres estamos guiando esto, es decir, primero tendrías que cumplirme con tus tareas, primero tendrías que cumplir con lo que tengas que apoyar en casa, y entonces sí, como dejarlo que esto se vuelva una meta, ¿sí? O un premio, digamos, ¿no? Algo en lo que pudiera funcionar. Igual, si se le está premiando con ello, también puede ser una forma de castigo, como hoy no cumpliste, entonces no tienes acceso a ello. En lo que se podría determinar, digamos, para las horas, podría ser según su edad, de 5 a 7 años, pues 1 hora, 1 hora y 15, ¿no? De 7 a 12, de 7 a 13, pues ya podrían jugar 2 horas, y ya de ahí en adelante la regulación pues va a depender de cada quien, pero en donde podemos intervenir son las primeras infancias, de los 6 a los 12, más o menos tendríamos ese marco. ¿A qué edad es recomendable que un niño se involucre en los videojuegos? O sea, que usted considere, ahora sí, para que no vaya a dar vaya a perjudicar al niño.
en caso de que no sea por medida el juego, que lo juegue, pues, que lo use. Antes que el videojuego es la situación de cuando acercamos a un niño a un dispositivo electrónico, sea un videojuego, sea solo, digamos, una computadora, sea la televisión y demás, ¿no? Hay situaciones que podrían sobreestimular porque a lo mejor por las luces, los efectos de los juegos y demás, no están adecuados para ello. Hoy día, desafortunadamente, los papás tienen como por ello sacarse un problema para educar al niño o para contener algún llanto, alguna frustración del propio niño, a soltar el celular, soltar la tablet. Y es algo que pues no debería ser. Hay que dejar al niño que también aprenda a gestionar su frustración de otras maneras. Sin embargo, si ya lo vas a acercar al mundo de los videojuegos, creo que lo puedes hacer porque hay juegos para todo el mundo, ¿no? Entonces hay juegos que son educativos, que te pueden enseñar, por ejemplo, la coordinación mano-ojo, donde solo a lo mejor un niño de 2, 3 años ya puede seleccionar figuritas o demás, ¿no? Pero siempre con una supervisión de un adulto. Entonces, en ese sentido es de 2 en adelante, pero con ese acondicionamiento que sea una situación educativa. Porque también los videojuegos antes se decía que eran algo que daba propensión a la violencia. Pero pues más que los videojuegos, la responsabilidad de los papás, tú siempre tienes que estar atento a qué están jugando tus hijos. Y en segundo lugar, los juegos tienen etiquetas, o sea, como las películas, ¿no? Hay para niños, hay para adolescentes y hay para adultos. Entonces, va a depender de qué es lo que quieras que haga tu niño, si tú lo quieres acercar al juego, si hay cosas que le pueden ser útiles a estas personas. Y por ejemplo, mencionó también sobre los juegos en línea. ¿Esos también se pueden regular por los padres? O sea, decía, a ver, ¿qué es lo que está metiéndose mi hijo? Ahí también vienen etiquetas, ¿verdad? Sí. Todos los juegos en la actualidad tienen algún etiquetado. Y por ejemplo, nosotros consideramos, sobre todo porque mencionaban, ¿no?, que ahorita forman parte del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, consideramos que es importante que en línea se esté visualizando, se esté viendo qué es lo que hace el menor, porque como mucha gente, si ustedes tienen a lo mejor la, digamos, oportunidad de leer los lineamientos y todo lo que firman, los acuerdos, cuando tú aceptas cualquier aplicación, te dicen cuáles son las adecuadas. Hay muchos, como les decía, pues que se entienden de eso. Entonces hay niños que están jugando, por decirlo así, Free Fire o Fortnite o algo, que suenan en la popularidad de lo demás, ¿no? Que todo el mundo a lo mejor los ha escuchado, pero nadie se ha sentado a ver. Y en ese mundo, como la interacción del programador termina cuando diseña el juego, lo que sucede con otros, ya ellos no lo moderan del todo. Entonces quien tiene que estar pendiente es el papá, porque se puede dar una interacción a lo mejor con un adulto, ¿no? Y pues esto de repente es una forma de acercarse a una infancia y estar pues teniendo a lo mejor interacciones que no son adecuadas aún para él, por palabras, por ideas, por todo lo que pudiera tener. Sí, porque o sea, ahí se puede meter cualquier persona, le digo porque yo tengo unos vecinos y se ponen a jugar en línea y yo escucho un montón de los mismos que están en línea, muchas palabras altisonantes y todo eso. Entonces yo digo, ¿cómo regular esto a los niños? A lo mejor entrando en línea ahí vienen etiquetas o que no se puede, el reglamento, no sé cómo le puedan llamar, las normas, en donde menciona que tal es nada más para adultos y para jóvenes, así, ¿verdad? Sí, viene esa moderación. Hay juegos a lo mejor que cumplen con funciones similares que desafortunadamente no se puede filtrar si entran o no. Por ejemplo, Roblox, ¿no?, que es como para un público más infantil, que tiene a lo mejor también esto de disparos y demás con otras modalidades, pero generalmente son audiencias pequeñas por el tipo de diseño, aunque sí se llegan a filtrar adultos. Sin embargo, pues sí, la responsabilidad es enteramente de los padres, porque esa interacción pues no hay forma de modularla. Se supone que el que está poniendo el juego ya te dijo que o te podrías encontrar con interacciones de adultos, entonces ya es responsabilidad tanto del menor como del papá en este caso. ¿Cómo se sabe cuando ya entró en una adicción el niño o la persona? ¿Cómo sabe? O sea, ¿cuáles son las señales o cuáles son los focos rojos que dices tú, ya es una adicción? ¿Cómo lo puedes identificar? Vas a empezar a darte cuenta a lo mejor de que empieza a desplazar por empezar a jugar. Si era un niño a lo mejor con calificaciones altas o de promedio elevado y empieza a generar, digamos, estas bajas calificaciones, pero tú lo ves que en lugar de estar, por ejemplo, haciendo su tarea y demás, está en la computadora, está en el celular, está con la consola,
bueno, esta sería una alerta. También si por ejemplo te empieza a decir, no mamá, ahorita no voy a comer, voy a jugar, o sí, todo aquello que empieza a desplazarnos ciertas actividades, podemos empezar a lo mejor a ver cansancio, ojeras, esta clase de detalles que te dicen que a lo mejor no está durmiendo por estar haciendo esta situación de los juegos. ¿Qué empieza a decirte? ¿Qué te empieza a platicar? ¿No? Si antes te platicaba de su escuela, de sus amigos, de lo que había en televisión, hoy te empieza a hablar solo de juegos, también sería una cuestión de alerta, ¿no? Reitero, tendríamos que tener esa responsabilidad de estar cuidando cuánto tiempo pasan para eso y nosotros medirles irregular. Sí, pero estos serían signos de alerta, sí, que son muy claros. Sí, y puede afectar, por ejemplo, los videojuegos pueden afectar en cuestión de la personalidad. Por ejemplo, como habíamos comentado al inicio, estos videojuegos a veces son muy, con muchas escenas de violencia. Puede afectar a la persona que se traslade ese tipo de agresiones hacia la personalidad. Sí, sobre todo en personas que son muy susceptibles. El ser humano está compuesto por un montón de factores, ¿no? Decir o culpar solo a los videojuegos, pues estaría complicado porque pues nosotros de entrada en el país en el que vivimos, ya vivimos pues y bien inmersos en la violencia, ¿no? Lo ves en las noticias, lo ves en la televisión, inclusive pues hay series y eso, y sobre todo en esta época actual, la música, ¿no? Papá, mamá de repente va conduciendo, el chofer que va en el camión y demás, los corridos alterados, tumbados y demás, ya traen ese mensaje. Entonces, sí, lo único que harían los videojuegos es aportar una cosa visual o gráfica donde el niño tiene el control a eso, ¿no? A generar esta cuestión de violencia. Puede alterar, por ejemplo, en la personalidad, a ser alguien que no tenga la capacidad de lidiar con la frustración, porque tú, por ejemplo, en un videojuego le das a resetear o volver a empezar la partida o demás, entonces es inmediato, ¿no? Algo no me salió bien, reinicio y vuelvo a seguir. Pero la vida real no tienes ese botón de reinicio, ¿no? No tienes cómo regresar al punto anterior. Entonces también puede ser en ese sentido. Y luego otra clase de condicionantes propias de la adicción, ¿no? Que de repente a lo mejor en los juegos en línea hay interacciones económicas, donde tú a lo mejor para tener una mejor arma, tener un trajecito para tu personaje empiezas a comprar. Entonces hay quien puede solventar y decir, bueno, pues de mi dinero de noche y demás lo hago, pero hay quien ya empieza de repente a tomar la tarjeta de mamá, papá, o ya está guardada en el celular y empiezan a hacer estas cosas. Son propias de la adicción, ¿no? Que empiezan a tomar cosas que no les pertenecen por mantener algo que les gusta. Entonces sí se puede decir que los videojuegos podrían afectar a la personalidad en ese sentido, como en otros también positivos que mencionamos hace rato, pero pues no serían el único factor, no sería uno más a sumar de todo lo que ya hay. O sea, la afectación en el comportamiento humano es lo que acaba de decir, ¿no? Y en cuanto que influye en lo emocional, en la salud mental, ¿es también elevada o también es otro más de los otros factores? Reitero, va a depender del individuo. Va a haber, por ejemplo, gente que sí sea como es su único contacto a lo mejor con interacciones sociales. Hay gente que no le gusta salir, por ejemplo, entonces lo único que hace es jugar videojuegos, es como interactuar con otros. Si lo tiene muy normalizado, en ese sentido no va a pasar a mayores, ¿no? Pero hay gente que no, que en esa misma exacta situación, como no está acostumbrado a recibir insultos o no está acostumbrado a interactuar con otras personas, entonces tiene detalles de explosividad. Hay gente que ahí lo canaliza y eso le sirve, pero hay gente que, por ejemplo, si pondré ejemplo un juego de fútbol, ¿no? Que perdió por goleada o algo y no sigue otro juego o deja así y sale a su vida normal y no sabe cómo canalizar esas emociones o cómo dejarlas ahí, las embotella y las saca en otro lado. Si tiene que manejar, si tiene que interactuar con papá o mamá, pues ya grita y esto porque quedó frustrado de lo que sucede en el juego. Entonces sí puede pasar, ¿no? Pero reitero, también a la inversa, si logran algo ahí en el videojuego, terminó un nivel que no podía, mató a un jefe que no podía, avanzó hasta cierto punto, también puede salir como motivado y tomar esa motivación y aplicarla a lo mejor en su escuela, en su tarea, qué sé yo, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me recuerda a que también creo que escuché de un caso de un joven que estaba, yo creo que a un nivel ya muy elevado en cuanto a la adicción a los videojuegos, que ya creo que sus papás no quisieron comprarle un
un videojuego y creo que los mató. O sea, ese es como ya sería como ya rebasó la adicción. O sea, sí se puede dar tan así. O sea, hay muchos casos que se han dado así o son raros. Pues serían contados los casos, pero pues no es como cualquier persona que a lo mejor ya no puede comprar heroína y va y mata a sus papás, o porque te vas a dar casos, por ejemplo, con adolescentes que no las dejaron salir y matan a sus papás, ¿no? O sea, ya es como decía, otra clase de factores que ese es el último detonante. Lo que sí hay casos de videojugadores, por ejemplo, que duran días sin dormir por estar jugando y luego les da un infarto, ¿no? Esta clase de cosas porque no tuvieron el descanso adecuado o la pausa adecuada para seguir jugando, ¿no? Eso sí podría pasar exclusivo de los videojuegos, aunque también pasó algo con esta serie de Game of Thrones. Hay alguien que se la aventó sin detener, quería ver todas las temporadas y pues también falleció en el intento porque pues tú requieres descanso sea la actividad que sea. Sí, es que lo de la personalidad o que puede afectar o también la salud mental sobre estos videojuegos, también hay que señalar que a veces en conjunto va con otras adicciones, otras enfermedades, Claro. mentales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en lo que mencionaba Alondra, que mató a sus papás, ahí no nada más es el videojuego, yo me imagino que ya implica otras tipo de personalidades, Sí. que esquizofrenia, que no sé si estoy en lo cierto o no, porque pues por un videojuego yo me imagino que no sé, a lo mejor no sería tan dramático esto de matar a los papás hasta llegar a ese grado, o estoy mal, o No, es que ¿cómo sí. lo Si puedo lo manejar? canalizó su temperamento, como lo había dicho, yo creo que sí, porque en lugar de, o sea, ¿cómo habías dicho tú algo de canalizar? Sí, o sea, deja la emoción, digamos, a la mitad y continúa en ese espacio. Pero, por ejemplo, no es muy diferente, y aquí en México lo han de haber escuchado, de lo que pasó recientemente en Monterrey, ¿no? O más bien fue en Torreón, con aficionados que le van a Monterrey. Fueron de otro equipo a Torreón y alguien que pues es como muy fanático del otro equipo fue y los atropelló, ¿no? O esta clase de tragedias. Es decir, tú estás tan involucrado emocionalmente con algo que eso te representa un mundo, ¿no? Lo vuelves tu identidad, tu personalidad y todo lo que te compone como entidad humana. Entonces, si alguien atenta contra eso, pues haz de cuenta, no sé, puede pasarle un fanático religioso de la Virgen, de lo que tú quieras, alguien de un partido político, o sea, alguien se identifica tanto con eso que siente que su persona es la que está siendo ultrajada, violentada, etcétera. Entonces, pues tiene esta clase de reacción y va a depender, claro, del individuo y qué capacidades tenga para hacer qué, ¿no? Pero sí, no sería exclusivo de los videojuegos, o sea, sí puede ser así como lo comento. Sí, o sea, hay una relación con otra afectación. Ahorita que hablamos ya de la adicción, ¿cuáles serían, o sea, cómo puedes trabajarlo cómo puedes quitar esa adicción a alguien que ya está muy, pues sí, que está muy metido en los videojuegos? ¿Cómo se lo puedes quitar? ¿O cómo puedes trabajar? ¿O cuáles son los ejercicios que hay que hacer? ¿O cómo despegarse de ya no querer jugar? O tanto como esa persona adulta que dices, ¿sabes qué? Es que me gasto la mitad de mi cheque comprando videojuegos porque, o sea, lo acabas de decir, que tengo que tener un próximo juego que va a salir y los demás y me la llevo jugando hasta en el trabajo. O esas mamás que tienen sus hijos de que de plano ya no los pueden despegar, que ni quieren hacer la tarea. ¿Cuál es la solución ahí? ¿Qué se puede hacer? Bien, en el caso de los adultos, por ejemplo, si es alguien que tiene el hobby así como marcado, pero no le interfiere en nada en su vida, no pasa nada, ¿no? O sea, si sigue siendo un adulto funcional, cumple con sus responsabilidades, trabaja, etcétera, pues no habría nada que hacer de intervención, ¿no? En Japón hay una palabra que se llama, o que se dice hikikomori, que es alguien que no sale de su cuarto porque pues ahí encontró todas las comodidades. Una de ellas puede ser la cuestión de los videojuegos. Pero ya la cultura está marcada de cuánto se tiene que hacer un padre responsable de su hijo, que lo siguen manteniendo hasta la edad que tengan, aunque no salgan de ahí. Para hablar de los procesos de adicción, no necesariamente, reitero, en los videojuegos van a ser muchísimos factores.
podría ser gente a la que le funcione que le quites el estímulo de golpe. Si su fuerza de voluntad es tal o tiene esa intención de dejarlo así, hay gente que por ejemplo deja de fumar a la primera, ya no voy a fumar, y aunque tenga 20, 30, 40 años, lo deja, no porque nació mi nieto, porque me lo piden en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con los videojuegos va a ser una situación similar. Así como hay estrategias donde retiro los dispositivos y ya no te los vuelvo a prestar, así como hay estrategias donde, ok, hoy te mereces tanto, vamos a reducir los tiempos en los cuales tú, si jugaste 5 minutos o hiciste tareas 5 minutos, entonces vamos a hacer una equiparación para que vayas como tú condicionando. Lo único que puedes hacer es como, digamos, ir regulando el tiempo, ¿no? Porque también quitar cualquier adicción de golpe, si no es determinación de la persona, puede generar algo que le llamamos rebote o síndrome de abstinencia, ¿no? Donde va a estar buscando hacerlo de una u otra manera. Entonces, como tal, una estrategia adecuada para una generalidad no hay, no va a depender del caso, pero lo que sí podría funcionar sería esta cuestión de reducir los tiempos. No sé si aquí en México hay mucha adicción a los videojuegos o no estamos como, por ejemplo, como en Japón, que decía. En Japón, pues sí, porque por la misma sociedad que los tienen muy, casi no salen de su casa y después del trabajo se refugian en el videojuego. Aquí en México hay mucha adicción a los videojuegos, ¿o no? Pues como tal no existe la estadística. De hecho, el nombre de adicción de videojuegos es reciente, entre comillas, ¿no? Se comienza a estipular en el CIEC del manual para psicólogos a partir del 2018, ese como tal, como trastorno de adicción a los videojuegos o adicción a los videojuegos. Entonces, la prevalencia mundial, es de 1% a 10% que se puede considerar que tendrían adicción a los videojuegos. Entonces, estaríamos más o menos en el mismo margen, entre el 1 y el 10%. No hay una estadística como tal, porque reitero, pues nada más de los manuales vigentes solo uno lo considera como adicción, pero ese sería, digamos, entre el 1 y el 10% de la población podría tener adicción. Y en ese parámetro, ¿cuál está más elevado en cuanto al masculino o al femenino? ¿Cuál es el más elevado? Digamos por sexo, va a depender del tipo de juego que jueguen. Por ejemplo, las mujeres tienden a buscar más lo que tiene que ver con puzzles como rompecabezas, esta clase de cosas. Son más jugadoras casuales, les gustan más otra clase de juegos de simulación, a lo mejor de citas o de, por ejemplo, vi uno que tenías que hacer como pasteles, etcétera, o sea, juegos de simulación, y en ese la prevalencia es más alta, ¿no? Ellos tienen un 50 y tantos por ciento, 50 o 52% a un 70%, pero cambia, en el caso de los hombres, sube ese 70% a los juegos de disparo, luchas, todo lo que tiene que ver con deportes y demás. Entonces va a depender del tipo de juego, ¿no? Como para generar un total sería, yo creo que parejo, 50-50 si utilizas toda la industria, pero si empiezas a sesgar por tipos de juego, algunos va a haber más mujeres y otros más hombres. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, hablaste más atrás sobre los corridos, ¿no? De muy ¿cómo se puede decir? Pues de narcos y así. ¿Cree que es igual un videojuego de violencia a una canción que da ese mensaje de violencia? ¿Cree que es igual? ¿Que puede dar esa? Ajá. Sí, claro, es que toda violencia es violencia, la veas como la veas, solo que la tienes de una forma gráfica y digamos que tú podrías tener el control de ello. La diferencia es, por ejemplo, si tú eres un adulto y estás jugando esos juegos, pues estás en el margen de lo que se supone tú puedes tolerar. Mismo caso si tú como adulto vas escuchando eso, ¿no? Pues eso es cuestión de cada quien y es ese gusto personal. Sin embargo, digamos en una infancia, en una adolescencia, el juego te dice que no lo deberías escuchar y tú si tienes un papá responsable o alguien, tutor responsable o quien sea, o la tienda responsable o tú en tu cuenta no puedes adquirirlo, pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor debe haber quien se filtre de todas formas los juegos y pues tenga consecuencias. Sin embargo, en el ambiente musical, que a lo mejor no era el tema, me estoy desviando un poquito, pues mucha gente no puede controlar lo que escucha, porque pues pasan los coches, están en los lugares donde llegas a comer y demás, ¿no?
Entonces, si bien la violencia se equipara, lo que cambiaría es la frecuencia con la cual la estás vivenciando, ¿no? En el videojuego tú apagas el juego y ahí quedó, y el otro pues está más, una repetición más constante. Te pregunto porque cuando yo, pues bueno, no sé si le pasa a otras personas, cuando yo escucho canciones así alteradas, sí como que te genera algo emocionalmente, como más, estás como más, que te vale, como te sientes ya muy grande y demás. Esos son los efectos que sueles sentir, bueno, yo lo he sentido, que todo es posible. Ahora jugando un videojuego de violencia, lo acabas de decir, ¿cuáles son las sensaciones que te genera? Porque si a mí me genera las canciones esas alteradas eso, ahora un videojuego, ¿cuál serían? Ahora las personas que lo juegan de pura violencia, que atropellas personas, matas personas. Claro. Hubo una, o sea, donde se empiezan a marcar los juegos con estas etiquetas, parte de un juego que se llamaba Mortal Kombat, ¿no? Donde tú podías decapitar a tus oponentes, sacarles el corazón o quemarlos vivos, ¿no? O sea, ese fue el juego que genera este parteaguas para generar las etiquetas de videojuegos, porque antes de eso no existía. Había juegos de peleas, por ejemplo Street Fighter, donde golpeabas a tu oponente, terminaba la pelea y se acabó. Pero en este caso te daban la oportunidad de matarlo, así matarlo gráficamente. Entonces es ahí donde empiezan a tener esto, porque si hubo, los humanos somos alguien que tendemos a repetir conductas de lo que nos gusta, y tú vas a escuchar a niños que a lo mejor vieron Dragon Ball y se creían Goku, o generaciones atrás, alguien que leía la historieta cómica de Superman y se creía o se sentía Superman. Caso de las niñas con Barbie, ¿no? Hay gente que se va a identificar con ciertas cosas y va a querer reproducir del mundo ficticio, venga de donde venga, a la realidad, ¿no? Entonces nos toca a nosotros ir midiendo cómo va viendo, por ejemplo, si es con un niño, cómo vamos viendo, hasta dónde le podemos despegar que reproduzca esta fantasía y hasta dónde no, porque finalmente somos gente que necesita lo simbólico, ¿no? Y necesitamos estarnos generando estas cuestiones de manera sana para ir determinando dónde sí entra la realidad y dónde es solo nuestra imaginación. Tampoco está bien que limitemos qué es lo que imagina una persona, pero sí, digamos, de una manera que vaya correspondiendo a las edades y a los ciclos naturales de la vida. Sí, Bueno, ahora para terminar, perdón que la interrumpe, ¿cuál es el objetivo principal de los videojuegos? Es que va a depender del juego, pero nacieron originalmente para entretenernos, ¿no? No deja de ser otra cosa, ¿no? Para ponerlo de esa manera, si estás jugando un juego de vampiros, juegas el juego de vampiros y demás, apagas tu consola, te quitas el colmillo y ahí quedó, ¿no? Si estás jugando, por ejemplo, FIFA, ahí tú tienes la chance de ser Cristiano Ronaldo o Messi, algo que a lo mejor no podría ser en la vida, o a lo mejor Schumacher en los juegos de sí. O sea, tienes esa cuestión de canalizar alguna fantasía por medio de ello, ¿no? O simplemente entretener. Maestro, si le dijeran, a ver, recomiéndame un juego que no sea tan violento para mis hijos o adolescentes, que son los que más se meten a este tipo de actividades, ¿qué le respondería? Yo buscaría a lo mejor, dependiendo de la edad, creo que el que nunca va a fallar es Mario Bros, ¿no? Es como, tendrías que irte como a Mario Bros. Hay otra clase de juegos que tienen que ver, como por ejemplo con esto de héroes y princesas, como Final Fantasy o las aventuras de Link. Son muchas franquicias que tienen como esta clase de cosas que nos van a ir permitiendo generarnos valores, ¿no? ¿Dónde está el valor de la amistad? ¿Dónde está el valor del heroísmo? ¿Dónde está el valor de la lealtad? El valor de mantener tu palabra, ¿no? Esta clase de cosas que los juegos podrían darnos. Y finalmente, si fuera solo por entretenimiento, a lo mejor los que tienen que ver con deportes, ¿no? Donde sí puedes generar una competencia saludable con alguien y termina ahí. ¿Nos puede dar sus redes para seguirlo? Fíjense que no manejo en la actualidad redes sociales. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si queremos, bueno, si se quieren contactar con nosotros, ¿verdad? Nosotros nos contactamos con usted. Claro, ahorita solo tengo un correo que sigo usando de la institución, ¿sí? De la universidad. No me lo quiten, la buena sea, porque lo sigo usando. Es alan.rodriguez@uan.edu.mx. Sí, porque a veces sí nos han mandado un mensaje que dónde podemos encontrar
Sí, sí, sí. sobre ese tema o algo. Sí, yo espero pronto tener ya este acercamiento con las redes, sobre todo por la profesión, ¿no? Pero como Ajá. estamos ahorita, digamos, totalmente metidos en lo que es la prevención del delito, entonces sí dejamos de lado la cuestión clínica y otra clase de cosas. Pero pues pronto vamos encontrando ese balance. Vengo Sí. integrándome yo al centro, tengo unos meses apenas, entonces Qué bien. estoy aprendiendo a gestionar mi tiempo. Ah, muy bien. Maestro, bueno, algo que quisiera agregar. Yo creo que es eso, ¿no? Aprender nada más a utilizar tanto el cine como la cuestión de los videojuegos, como inicialmente, reitero, de algo de entretenimiento, a lo mejor para sacarte del aburrimiento, como puede ser una descarga después de un día largo de la escuela, de tu trabajo y demás, para canalizar ahí tus emociones y no darles un valor mayor a ello, ¿no? Si ya en la eventualidad a lo mejor tú te dedicas a hacer películas o juegos, también eso puede ser tu vocación, ¿no? A lo mejor un niño que encuentre una historia que diga, yo quiero contar eso y se vaya por un lado o por otro, ¿no? Pero que no le des esa, digamos, seriedad mayor a algo que estás haciendo por juego, ¿no? O sea, es justamente eso, es una forma más de jugar y sería ahí donde termina su función, y el cine lo mismo, ¿no? Es una forma más de entretenimiento y una forma más de imaginar y dejarnos o inculcarnos alguna historia con valores, entonces es todo lo que tendría que ser. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos que haya estado aquí y que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, hemos acabado y no duden en seguirnos y en suscribirse. Y si tienen alguna duda o quisieran que nosotros, no sé, aterrizáramos algún tema, no duden en mandarnos un mensajito y muchas gracias. Y no olviden que contigo somos más. Gracias. Gracias, maestro.